¿Qué tal? Bienvenidos de regreso. Vamos a ver ahora en esta ocasión cómo manipulamos los objetos. Para eso vamos a abrir una escena que se llama mover, rotar, escalar. Esta escena contiene una escena sencilla que es una lámpara con la cual vamos a trabajar para que veamos estos conceptos. Las herramientas de mover, rotar y escalar las tenemos aquí en la barra de herramientas Move, Rotate y Scale, en la cual yo puedo seleccionar algún objeto, bueno, el objeto que quiero mover en este caso, y oprimir la tecla de mover. Nos va a aparecer en la escena este sistema de unidades. Este sistema de unidades se le conoce como el pivote, y es a partir de donde se mueve, se rota o escala un objeto, y nos indica hacia dónde podemos mover el objeto. Si observamos bien, tiene el eje Y, el eje Z y el eje X representada por colores. Y aquí en la cámara del lado izquierdo, en la parte de abajo, también tenemos el mismo sistema de unidades, que es X, Y, Z, que aquí nos los muestra con las letras. Así es que no se las necesitan aprender de memoria. Y aparte tenemos un cuadro amarillo, que esto es para mover libremente al objeto si yo le doy un clic aquí y lo arrastro a diferente ubicación. Vamos a ver cómo trabaja este manipulador o pivote. Yo le puedo dar un clic al eje X sostenido y se va a poner de un color amarillo. Esto me indica que yo puedo arrastrar el objeto, en este caso en el eje X. Aunque yo lo mueva para atrás y para adelante, me está restringiendo el movimiento del objeto. Si tomo cualquier otro eje va a pasar exactamente lo mismo. O el eje Y, para arriba y para abajo. No importa para dónde lo mueva, solamente me va a permitir moverlo para arriba o para abajo. Si yo primo el cuadro que tenía aquí en medio, el cuadro amarillo, y lo tomo, ahora sí me va a permitir moverlo en los tres ejes. Nada más que esto es muy impreciso, es difícil de manejar a través de el eje del cuadrito que me permite mover libremente a mi objeto. Otra forma de mover los objetos es con más presión usando las cámaras que ya habíamos visto. A lo mejor si lo quiero mover en top, puedo moverlo en el eje X o en el eje Z, pero como es en vista top, se mueve en el plano, o sea, no se despega. Y si yo tomo el cuadrito amarillo de aquí, lo puedo mover en los dos ejes cómodamente. Lo mismo pasa en la vista front. Si vemos mi eje, esta raya negra o más negra representa lo que es el piso, lo que es el grid que se ve en todas las cámaras. Yo lo puedo reubicar aquí en el grid para que esté exactamente en el piso, o más o menos a ojo de buen cubero, y ya ahí lo tengo muy parejo en el piso. Pero aquí yo lo podría subir, bajar, mover a la derecha o a la izquierda. Eso es porque ahora estoy tomando el objeto de la vista front. Y también tenemos la vista side, que podemos hacer muy parecido a lo que pasa con la vista front, nada más que con la vista de lado. Lo podemos mover de lado, para arriba o para abajo, pero estamos trabajando en los dos planos nada más. Cuando ustedes empiezan a trabajar en un ambiente 3D, es recomendable que lo muevan a través de las vistas, la vista de arriba, frontal y de lado, para que puedan empezar a agarrar un cierto grado de precisión. Yo puedo acercar la cámara y ponerla más pegado al piso la lámpara para que podamos empezar a trabajar con ella y estemos seguros que esté pegada en el piso. Ahora, yo puedo simular en la vista perspectiva ese movimiento, es decir, si yo quisiera mover esta lámpara de aquí, de este punto a la esquina, como hemos visto ahorita, tendría que jalarlo aquí y tendría que jalarlo acá. ¿Sí? O podríamos tomar el cuadrito del medio, pero yo no estoy seguro si la estoy moviendo hacia abajo o si la estoy desplazando en X y Y. Si roto un poco la perspectiva, vean cómo la lámpara está abajo. Más bien era visualización lo que tenía aquí, me estaba tapando. La forma que tenía la cámara parecía que estaba bien puesta en el eje, en el punto donde yo la quisiera. Me voy a cambiar a las cuatro vistas para volverla a poner en su sitio. Aquí en
pegada lo más posible al piso. Ahorita lo estoy haciendo de ojo de buen cubero. Hay técnicas que vamos a ver más adelante para que ustedes puedan moverlo con precisión. Entonces la técnica sería arrastrarla en alguno de estos dos ejes y después en el otro para llegar a este punto, a esta esquina que quiero mover la lámpara. Pero tendríamos que hacerlo en dos movimientos. La otra forma es desactivar uno de los ejes, que en este caso me gustaría desactivar el eje Y para que nada más se pudiera mover en Z y en Y. ¿Cómo desactivo un eje? Voy a imprimir la tecla Control y le voy a dar un clic al eje que quiero desactivar. Vean cómo este cuadro, aquí se ve mejor aunque deseleccioné, este cuadro que estaba viendo la cámara se va a acostar con respecto al plano Z y Y cuando yo desactive el objeto. Voy a seleccionar el objeto, control clic y vean cómo ahora el cuadro ya está acostado, indicándome que la restricción ahora es en dos ejes. Entonces si yo me alejo y tomo el cuadro del medio y la muevo para acá, estoy asegurándome que no va a subir y bajar porque desactivé el eje Y. Ya vieron, ahora no es ningún efecto visual, ahora sí movimos bien mi objeto. Este es un objeto que está agrupado, luego vamos a hablar de grupos, pero aquí se quedó la parte arriba de la lámpara, no se preocupen. Vamos a jalar este objeto ahora para acá y vean qué es lo que pasa. ¿Sí? Se mueve exactamente en el plano que estoy pidiendo. Y así puedo desactivar cualquiera de los ejes. Yo le puedo decir, ok, ya no quiero que se mueva en el eje X, en este caso. Control clic al eje X y vean ahora cómo el cubo se adapta a los otros dos planos. Entonces si yo lo quiero mover en ZY, ahí se está moviendo en ZY, yo no lo puedo mover en X. Si roto un poco más la cámara, ahí puedo ver bien cómo se mueve en ZY, pero no se puede mover en X. Parece que se mueve en X, pero lo que pasa es que se está alejando mucho la cámara y nunca se mueve en el eje X. Aquí lo podemos ver moviendo la cámara. ¿Sí? Entonces, esta técnica es muy recomendable ya cuando trabajen mucho más con sus objetos. Desactivar uno de los ejes es un buen tip que les puedo dar. Si yo quisiera restablecer el cuadro aquí del centro, el del manejo libre, le oprimo la tecla control y le doy un clic a este cuadro y vean cómo va a regresar a ver hacia la cámara. Eso quiere decir que no existe restricción alguna. ¿Okay? Ahora, si yo quiero cambiar o quiero rotar este objeto, simplemente activo el botón de abajo, la herramienta de abajo que es rotar. Le doy un clic. Ahora vean cómo nos muestra este nuevo manipulador, que de igual manera me muestra los tres ejes. Si quisiera rotarlo en Y, tengo que tomar el anillo verde. Aunque es un objeto circular, le puedo dar un clic aquí, se convierte en amarillo y vean cómo lo puedo rotar cuanto yo quiera. Lo suelto. Si yo lo quisiera rotar en Y, tomo el azul y vean cómo está rotando exactamente de donde estaba el pivote, es decir, en este caso de la base de la lámpara. Si yo lo quisiera rotar en X, tomo el rojo. Ahí está, listo. Y tenemos un cuarto aro. Se alcanza a ver aquí, es un aro que está rodeando a nuestros tres aros con los que acabamos de rotar, que me permite rotar con respecto a la cámara. Claro que es muy difícil controlarlo así, pero se puede rotarlo con respecto a la cámara. Ahí está rotando. Sí, para donde querramos. Se puede rotar con precisión, sí se puede rotar con precisión, que vamos a ver más adelante cómo se hace. Aquí no se puede restringir ningún eje, como lo hacíamos con mover, pero eso no es necesario. Si yo me pongo en cualquier parte dentro de los aros, por ejemplo aquí, y lo muevo, estoy rotando libremente mi lámpara, como lo hacíamos con el cuadrito del manipulador de mover. En cualquier área que no toque ningún aro, estoy rotando libremente mi objeto. ¿Ok? Y la otra herramienta que tenemos, que es la herramienta de escalar, si yo la selecciono, ahora vean cómo cambia nuestro icono.
a un manipulador que nos presenta cuadros en las esquinas. Estos cuadros me van a permitir escalar y deformar a mi objeto. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el cuadro o el cubo más bien azul, que es escalar en Z, y puedo escalar mi lámpara y deformarla. Vean cómo queda ahora. También puedo tomar cualquier eje y deformarlo. ¿Sí? Ahora en este caso fue el X. O puedo tomar el eje Y y escalarla y jugar con mi objeto para darle diferentes formas. Si yo quisiera una escala uniforme, puedo tomar el cubo de en medio, darle un clic y vean cómo lo escalan los tres ejes. Está escalando uniformemente. ¿Ok? Bueno, ahorita mi objeto ya quedó todo desubicado, rotado, escalado de diferentes maneras. ¿Cómo lo regreso a sus dimensiones originales? Eso lo podemos hacer a través del editor de atributos o del Channel Box. Lo más sencillo es hacerlo a través del Channel Box. Voy a activar el Channel Box. Y aquí me va a decir cuánto lo he trasladado en X, cuánto lo he trasladado en Y y cuánto lo he trasladado en Z. Cuántos grados lo he rotado en X, cuántos grados lo he rotado en Y y cuántos grados lo he rotado en Z. Y qué escala le he dado en X, qué escala le he dado en Y y qué escala le he dado en Z. Si yo restauro estos valores a sus valores originales, que son trasladar en X debe de estar en 0, trasladarlo en Y en 0 y trasladarlo en Z en 0, las rotaciones también las dejamos en 0 y la escala las dejamos en 1, mi objeto queda como si no lo hubiéramos alterado absolutamente nada. Entonces ustedes pueden jugar con los valores de las herramientas rotar, escalar y mover, y después restaurarlos aquí. Por supuesto que aquí también podemos escalarlo, rotarlo y trasladarlo. Si yo quisiera que este objeto estuviera exactamente a la mitad de su tamaño, bueno, puedo ponerle aquí punto 5, punto 5, punto 5. Y sé que este objeto está ahora al 50% de su tamaño original. Si yo quisiera rotarlo en X 90 grados, bueno, puedo darle un clic aquí, escribir 90, darle Enter y ya lo roté perfectamente a 90 grados. Y si quisiera moverlo 10 unidades en Z, le doy un clic aquí y le digo 10 unidades en Z. Y ya lo movió perfectamente 10 unidades en Z. Estas opciones que estoy moviendo se le llaman atributos del objeto. Veremos más adelante los atributos de los objetos. Pero con esto podemos restaurar y es muy sencillo recordar los valores que son trasladar y rotar en 0 y escala en 1 para que el objeto sea el objeto original. Ahora, yo puedo ingresar un valor en diferentes atributos al mismo tiempo, simplemente seleccionando los atributos y se va a quedar activo el último. Por ejemplo, este me está marcando 0. Si yo quiero restaurar estos valores, oprimo 0, le doy Enter y ¡pum! En todos ingresa el mismo valor. Ahora vamos a hacerlo con escala. Voy a seleccionar todas las escalas. A la última escala, que en este caso fue la escala Z, voy a ingresar el valor de 1 y le voy a dar Enter y a todos les pone 1. Es una manera más fácil e inteligente de trabajar a través del Channel Box. Otra manera visual de trabajar dentro del Channel Box es dándole un clic al nombre del atributo que quiero trabajar. Ya está seleccionado. Pongo el mouse en la cámara que estoy trabajando y con el botón de en medio del ratón le doy un clic y lo muevo. Vean cómo le empieza a dar valores automáticamente al atributo que seleccioné. Yo puedo seleccionar trasladar en Y, me ubico en la cámara, botón de en medio y lo puedo mover. Es otra forma de hacerlo. Son diferentes formas que Maya nos presenta. Yo puedo seleccionar varios atributos